Ursúa, a través de su cuenta de redes sociales de Twitter, anuncia que deja el gabinete, que renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una carta que tiene 3 párrafos y que vale la pena desmenuzar estos párrafos porque mandan señal. Pero en primer término quiero saludar a quienes esta noche estarán en el panel de análisis. Es Enrique Tusein, Juan María Naveja y Diego Petres, a quien saludo y pues les pido desde luego una primera impresión. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ver, pues, ¿cómo la vieron? Yo creo que es un golpe duro para el gobierno de López Obrador. Carlos Ursúa, creo que quitando el tema petrolero en donde no da pie con bola en ese asunto, creo que en general era una garantía para muchos inversionistas, para muchas personas en relación a que se mantuviera el presupuesto de forma equilibrada. Creo que el hecho de que se haya presentado el año pasado, en diciembre, un presupuesto con superávit primario, también habla de la labor de Ursúa. Le tocó hacer pues yo diría una labor muy difícil, porque le tocaba decir que no, cortar los flujos económicos, cuadrar las cifras, y por lo tanto creo que es un hombre que daba confianza, cercano al presidente, y creo que de todas las renuncias que ha habido, Germán Martínez, Secretaría de Medio Ambiente, creo que esta es la que más golpea la credibilidad del proyecto de López Obrador. Y con relación a la carta, creo que hay una primera parte en donde habla de las discrepancias en materia de política económica, que ahí sí creo que puede estar refiriéndose a la forma de gastar en determinados proyectos, política social, esas discrepancias, aunque le quita peso a la hora de tomar la decisión. Dice, no, discrepancias económicas hemos tenido, diferencias económicas, pero eso no necesariamente ha impedido mi labor. Más bien le da peso, uno, a funcionarios que están llegando a la Secretaría de Hacienda que no tienen preparación y que tienen, así lo dice, claro, conflicto de interés, y a otros elementos que tienen que ver con la operación de la Secretaría de Hacienda. Entonces, está interesante porque Germán Martínez, con una carta mucho más larga, renunció hace algunas semanas echándole la culpa a la Secretaría de Hacienda, y ahora el secretario de Hacienda dice que no puede trabajar bajo este esquema. Entonces ahí hay un tercero en cuestión que está operando cosas y que está haciendo difícil la labor de gente del gabinete. De los funcionarios. Cuando se nombró el gabinete, se anunció y el análisis que hacíamos en esta mesa para opinar, señalábamos que Ursúa era, digamos, un hombre que daba cierta confianza de que las cosas se mantuvieran económicamente bien, ¿sí? Hoy, con esta renuncia, ¿cuál es una primera impresión? Sin embargo, Raúl, muchas voces dicen, no sé si ustedes tengan otra información, que no era la primera opción. Las primeras opciones eran Rogelio Ramírez de la O, quien fue el secretario de Hacienda en aquel gobierno en la sombra de López Obrador, y Santiago Levy. Y que la tercera opción era precisamente Carlos Ursúa. Creo que Santiago nunca fue una carta creíble. Pero se llegaron a mencionar que era la tercera opción. Es lo que esa era como la que le querían meter, ¿no? Los empresarios. Probablemente, pero sí, probablemente. Carlos Ursúa se había distanciado de López Obrador cuando fue jefe de gobierno, porque igual renunció y se distanciaron en un momento determinado, no hubo una continuidad. Fue cuando llegó Arturo Herrera como secretario de Finanzas. Pero para pasar a otras cosas, hoy el presidente vuelve a incursionar en errores de forma. Uno, él estaba presentando la propuesta que le hará la Cámara de Diputados como secretario de Hacienda. La Cámara tendrá que ratificar el nombramiento y el presidente ya lo dio como hecho. Me parece que fue muy oportuno el que en una hora ya se tuviera un nuevo secretario de Hacienda. Esa fue una buena reacción. Era importantísimo tener... No por los mercados. Sí, por toda la situación económica. Esa reacción fue muy positiva. Pero las formas el presidente se las sigue saltando. Se salta a un poder, la forma en que lo presenta. Y los rostros hoy dieron mucho, ¿no? Los que nos dedicamos a la comunicación hablada. El jetómetro. La cara de Arturo Herrera era de pánico. Sí, y la del presidente era de inconformidad, Claro, el jetómetro de ese videíto, que ya lo comentaremos, dice mucho, ¿no? Es decir, no es nada fácil para nadie que te renuncie el secretario de Hacienda. Yo diría, primero, es agradecible que ahora las renuncias se den por los motivos reales y no
por eufemismos de salud, así convenir a mis intereses, como estábamos acostumbrados. Sí, cierto. Germán Martínez se fue renunciando por los motivos que dijo, la secretaria de Medio Ambiente se fue renunciando porque el presidente se lo pidió, ¿no? El presidente Por renuncia influyentismo. porque Por prepotente. por prepotente y por influyentismo, y dice porque no estoy de acuerdo con la forma en que se están dando las cosas. Eso me parece Tienes razón. sanísimo. Tienes razón. Dicho eso, creo que dentro de la carta lo que dice es algo que ya veníamos diciendo, que es la cuarta improvisación, ¿no? Es decir, hay mucha improvisación en los programas y él dice, no hay sustento técnico para muchas de las políticas públicas que se quieren aplicar. ¿De quién son las políticas públicas? Del presidente, ¿no? Pero una cosa es que el presidente tenga una visión y otra cosa es cómo se aterrice. Y en ese, digamos, vínculo entre lo técnico y la visión del presidente es donde aparece que el presidente lo que dice, se hace, tenga o no sustento técnico. Hay que decir que quien me criticó y dijo que no era momento de hacer dos bocas fue Arturo Herrera, el nuevo secretario, ¿no? Hay que ver si se mantiene, si sigue pensando lo mismo o si ya se convenció de lo contrario. Pero creo que el haberse nombrado rápidamente a Arturo Herrera, aunque no haya, digamos, mantenido las formas, le da un poquito de tranquilidad a los mercados para que no haya, digamos, porque el moderado del gabinete era el secretario Ursúa. Había quien decía, es un cajero, no tiene visión de Estado, no tiene visión de desarrollo, no es el que nos va a llevar es un contador. a una... Es un contador, es un actuario. Por eso, pero lo que hace es, tengo 25 pesos y que cuadren los 25 pesos. Sí, entonces, o sea, no creo en ese sentido, si bien daba confianza, no creo que tampoco el gran secretario, o sea, no perdimos a lo mejor del mundo, no. Creo que había ya mucha crítica a su actuación, pero las razones por las que renuncia me parece que sí son muy atendibles. Sin embargo, entonces entiendo que lo que dices es que el personaje en sí no era un personaje de mucho peso, digamos, dentro de esto. Bueno, él es el secretario de Hacienda, pero, digamos, no era un hombre... No tiene una idea muy compleja de lo que tiene que hacer con la fiscalidad del Estado. O sea, no tiene una idea muy compleja. Incluso nunca habló de reforma fiscal, de la fiscalidad del Estado, ¿no? Cómo tiene que hacerse. En el caso de Arturo Herrera, él sí tiene declaraciones, pues hasta el que habló de la tenencia, de devolver la tenencia, fue precisamente Arturo Herrera. Nada más que a lo mejor es lo que necesita el presidente, ¿eh? Un cajero, alguien que le lleve las cuentas así. Aquí el problema, Raúl, es que la comunidad financiera internacional y los inversionistas son muy sensibles, no aceptan fácilmente. Pero les gusta Arturo. ¿Quién sabe? Mira, yo he escuchado las mejores opiniones de Arturo Herrera. Perdóname, Enrique, pero la declaración que hace Arturo Herrera la hace al Financial Times. Esa es la declaración que recorrió por todo el mundo. Y cuando el presidente lo descalifica, la comunidad internacional dice... No, pero ¿sobre qué declaración habla? Sobre la de las dos bocas. La refinería. La declaración se la da a Financial Times. Sí. Y ahí es en donde... Pero no les puede gustar la reacción de López Obrador de descalificarlo. Pero la postura de Arturo Herrera les gustó. Ah, no, claro. Hablando de Arturo Herrera en particular, no al presidente López Obrador. Claro que a los mercados internacionales y claro que a las calificadoras les gusta Arturo Herrera. Es un hombre... Es un chico Harvard. Bueno, no es Harvard. Él estudió en la Autónoma Metropolitana, estudió en el Colegio de México. Pero estudió su doctorado en economía en NYU. Es postulante a doctorado en NYU, pero es un hombre ortodoxo. Es un hombre ortodoxo, tal vez un poquito más socialdemócrata que Carlos Ursúa, es de la idea de gastar un poquito más, de todo este tipo de cosas, pero tranquiliza los mercados. Yo les pondría el ejemplo que ocurrió con Arturo, si hubieras nombrado Jade Colbert, con Agustín Carstens. Cuando Carstens llega a Hacienda, se fue como mantequilla por la imagen internacional que tenía el entonces secretario de Hacienda y después gerente del Banco de México, gobernador del Banco de México. Yo creo que Herrera es funcionario del Banco Mundial, o sea, es alguien que habla el idioma, ¿no? No va a tener ningún problema en esa parte. La pregunta es si va a corregir estas dos cosas que señala concretamente Ursúa, que me parece que es lo interesante de la carta, que dice, aquí hay dos problemas y ahí se los dejo para el que llegue. Uno, hay que darle sustento técnico a las decisiones y dos, hay
conflicto de interés en algunos funcionarios impuestos desde fuera de la Secretaría de Hacienda, que eso ojalá se pueda esclarecer un poco más. Yo creo que tiene que ver con este manejo de los programas sociales y el partido, ahí es donde imagino que puede haber ese conflicto de interés claramente. Si hay algo más, ya estamos hablando de corrupción. Fíjate, ¿no? Bueno, el conflicto de interés es corrupción, pero pero a mí me parece que puede ser Raquel Buenrostro, a quien están señalando. O sea, la oficial mayor. La oficial mayor, que es la Que tiene poderosa mucho de poder, Hacienda, ¿no? Que tiene mucho Pero- poder y que tal vez beneficia a unos en el gabinete, en perjuicio de otros. Pero yo creo Antes que de fue más irnos- global, Raúl, yo creo que fue más global en el momento en que dice no había planeación de los proyectos. O sea, Claro, algo sí. que hemos venido diciendo en muchas ocasiones, no que hay se ve estrategia. improvisación. Mucha Así. improvisación. Mira, deja nada más para irnos antes de irnos al corte. En esta carta, que son 3 párrafos en realidad, que bien, como tú dices, podía haber dicho, me voy, ya me cansé, por problemas de salud. Traigo una tos. Cualquier cosa, pero me parece que el que Carlos Ursúa haya delineado esto, o sea, no sé, tiene un valor, como ha sucedido en esto. Primer párrafo, discrepancias en materia económica, hubo muchas, de lo que tú decías. Se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, que ya lo referiste. Toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea de derecha o de izquierda. Esto extremismo era una palabra que podía haber omitido. No creo, pero- te voy a decir por qué. Porque creo que la de derecha se refiere a los recortes, que fueron sanguinarios y que tuvo que cargar él en la culpa de Germán sí, Martínez, tuvo que cargar. Y en los de izquierda tiene que ver con la imposición de distintos proyectos ideológicos como Dos Bocas. O sea, sí creo que manda un mensaje al interior, no tanto para nosotros, sino al interior del gabinete, como diciendo, oigan, me pusieron en 2 fuegos. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Alguien Dice- modere esto. Durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Bien. El tercer párrafo. Me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de hacienda pública. Eso es gravísimo, o sea, es la ineptocracia, ¿no? Sí. Que es la que también se ha hablado mucho. Lo que hemos visto que en muchos de En los muchas, cargos han así llegado es. gente que no se ve Sí, claro. experta en Bueno, esto, porque fíjate que- los expertos pues, eran Había- corruptos había o eran... 3 instituciones en el país que se preciaban de tener funcionarios de carrera de altísimo nivel. Banco de México, Relaciones Exteriores y Hacienda. Hacienda, O sea, sí. en Hacienda había que hacer carrera. Es decir, era muy difícil llegar de fuera y nada más Impuesto. acomodarte. Pero sí con una, y yo creo que ahí sí era importante removerlos, con una élite de funcionarios en Hacienda excesivamente tecnocrático y, y, con, neoliberales. y con una visión común. muy ortodoxa de lo que significa los impuestos, lo No, que y- significa la estabilidad económica. O sea, sí necesitabas un poquito de equilibrio. porque Y a Pero veces eso se asfixiante, necesita, estabilidad se económica. necesita estabilidad económica, por supuesto, pero no se necesita también ser tan ortodoxo. Es que a O sea, veces era asfixiante, Raúl. O sea, la verdad es que a veces no podías ni operar por eso que está diciendo Enrique. O sea, llegaban a Pero asfixiar poner a al gente aparato que no tiene general. capacidad, como dice Ursúa. Eso O es sea, otra cosa. se necesita estabilidad, pero se necesita estabilidad a costa de que no lleguen las medicinas. Se necesita estabilidad a costa. No, a lo que me refiero es a eso. No te digo estabilidad en términos de los proyectos de infraestructura y eso No. tienen que cuadrar. Pero si con tal de que las cuentas estén más o menos cuadradas, estás llevándote las medicinas, las escuelas y todo. Pues no. Pero a yo ver, tengo hay la un impresión, yo tengo la impresión de que se hartó. Yo pienso que Ursúa se cansó. Él es un académico, él es un maestro del TEC de Monterrey, que ya estaba en un estatus completamente diferente. Le bajan el sueldo, yo en algún momento lo comenté con ustedes. Para él, que le bajaran el sueldo implicaba un problema económico. Porque incluso lo dijo, se lo dijo por ahí a un círculo cercano. Ahora tengo que pedirle beca al TEC de Monterrey porque no me va a ajustar para pagar la colegiatura de mi hijo. Entonces, ese tipo de cosas. Pues ¿dónde estudia el hijo? En el TEC de Monterrey. No, pero no, es que no, eso no ajusta con Que lo nada. lleve en la cuarta transformación de la Ahora UNAM, bien, que lo lleve a la UNAM. imagínense ustedes lo que puede representar ir al G20, donde te reúnes con tus colegas y empiezas a ver las diferencias entre lo que tú haces y lo que hacen los otros 20 de las 20 economías más importantes. Él acaba de estar con Marcelo Ebrard representando a México en Sí, el G20. yo creo que, a ver, tiene mucho que ver con lo que dice él. A ver, hay falta de pericia técnica. Yo creo incluso que él mismo, como secretario, tenía ya muchas diferencias con el presidente y con otros miembros del gabinete. Como bien dice Enrique, corría con
las las cargas de los responsabilidades, con recortes. las quejas que eran imposiciones del presidente. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, yo creo que es muy congruente y dice, mejor me voy antes de que esto me reviente. ¿Qué efecto tiene en la economía? Yo sí creo que, digamos, era de los considerados moderados dentro del gabinete, y el miedo es que llegara en esa hora, el miedo por lo que se cae el peso y la bolsa, es por lo que dice Ursúa, dice, chin, nos van a poner a alguien más radical. Llega Herrera, y yo creo que eso tranquiliza. Pero sí un mensaje. Del equipo económico, muy buena parte del equipo económico se ha empezado a alejar de Andrés Manuel López Obrador. Pasó con Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel truena cuando es la negociación Del presupuesto. Por esto mismo, diciendo, es que no podemos llevar este tipo de recortes ni este tipo de presunciones solamente para mandar un mensaje a los mercados de que aquí se tranquilicen porque abre superávit primario. Jonathan Heath también, que en algún momento se pensó que iba a formar parte del equipo de Hacienda. Los también dos fueron a Banco de mandaron México. al Banco de México a los dos. Ahora es el caso de Ursúa. Creo que buena parte de la estabilidad económica que hemos tenido en estos meses, sí, con problemas de crecimiento y todo, pero estabilidad al fin y al cabo tenía que ver con la solidez del equipo económico. Entonces, si vas perdiendo esa solidez, sí puede ser que en el cuarto o quinto año nos encontremos un equipo económico de pavor, si se empiezan a ir todos, ¿no? Deja terminar con este párrafo que va ligado con el anterior. Me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Pues Lo que ya se Alfonso tocó. o Riobó, o sea, algunos de ese tipo, ¿no? Claro. De los que influyen en la agenda económica del Los presidente. que Ojalá influyen hubiera y hablado. tienen conflicto de interés. Porque también Germán Martínez, una carta muy interesante que nos ilustra el problema, pero los nombres no existían. O sea, también, qué bueno que se dé este paso, que ahora ya las renuncias no sean nada más al presidente. Pero está de moda, o sea, Pero hay todavía- corruptos en corruptos. Por eso, pero estuviera interesante que hay- dijera, a ver, Hay conflicto de interés en interesados. porque por ejemplo, Germán Martínez era muy fácil, se iba y caía en el Senado de la República Claro. y se acabó. Ursúa, pues, Regresa el TEC. Vamos a hacer una pausa, estamos Ahora para sí ya puede opinar, pagar la universidad. regresando entre la renuncia de Ursúa y el nombramiento legal o no del subsecretario de Hacienda. Pasó una hora exactamente, regresando. I ain't looking for you, 9 to 5. Don't back in anger. I heard you say. Liam Gallagher, 13 y 14 de julio, en Beatbox. Y disfruta de este concierto cuando y donde quieras por XView. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles aquí en Expedientes TVC. Acompaña a Paco Ramírez a saber temas polémicos de la mano de expertos. México, aún de que no es un país rico, tampoco es un país pobre, es un país de ingreso medio. Solo en Expedientes TVC, miércoles 10:30 de la noche, en TVC. Para conocer bien los temas del momento, solo en un programa. El secuestro en México es un abuso para muchos. A fondo, martes 10:32 de la noche, en TVC. Los enfrentamientos no son normales. No te acostumbres. Una prueba, pues. ¿Así? Sí. 2x4. 12. La Colonia, sábado y domingo, 5 de la tarde, en TVC. Con 18 años de trayectoria, un fenómeno internacional, exponente en el medio tropical. Nos visita Techi y su grupo Aroma. En Espectáculos TVC con Norberto Campos, jueves 5:30 de la tarde. Y no te pierdas la repetición viernes 10 de la mañana, en TVC. Estamos para opinar. Pasó una hora entre las 11:15 y las 12:15 cuando el presidente en sus redes sociales anuncia el nuevo nombramiento. Informo al pueblo de México que
he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, pues a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y es cambio, de verdad, transformación, no simulación, no más de lo mismo. Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que... Ahí tiene usted las imágenes de esto, la cara de los Arturo dos, Herrera. Sí, el getómetro aquí es... De los dos. Aunque Arturo siempre está así. Sí, la cara de Arturo tiene cara de cajero. Este sí tiene cara de cajero de banco. Sí. Pero, no, a ver, yo creo que es un momento muy tenso para ambos, ¿no? Se pasó una hora entre la renuncia, entre que se conoció la renuncia y se da el nombramiento. A mí me parece interesante el discurso del presidente que dice, vuelve a una figura bíblica de no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Botellas viejas, ¿no? Una figura que es para hablar de la purificación en la Biblia, ¿no? Curiosamente. Pero lo que dice es, hay gente que no está al interior del gobierno, que no está de acuerdo con las decisiones que estamos tomando. O sea, suelta ahí que sí hay conflicto ya entre el gabinete. Y la otra que dice es, estamos cambiando una política económica de 36 años, y entonces ese cambio es lo que no sé qué es. Es decir, ok, no es ya matamos el neoliberalismo, ¿qué sí? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sí está proponiendo? Eso no me queda demasiado claro. Yo creo, y tristemente, al menos es una posición muy personal, lo que pasa es que el presidente no entiende de economía, vuelve a las mismas figuras, vuelve a hablar de la estabilidad del peso sin entender por qué el peso ha tenido esta estabilidad frente al bajo crecimiento, frente a la baja inversión. O sea, él sigue sin entender estos postulados, que para él la economía sigue requete bien. Cuando estamos viendo que Moody's acaba de bajar todavía más, Pemex está al borde de convertirse en bonos basura. O sea, todo eso no lo entiende el presidente y yo creo que eso debe ser desesperante para quien sí lo entiende. Acaba de publicar Hernán Gómez una columna en tiempo real que conoce bien al secretario de Hacienda, y en el caso de los personajes influyentes del actual gobierno que imponen personajes en Hacienda, se refiere a dos personas en particular, a Margarita Ríos Fajart al frente del SAT y Eugenio Nájera en Nafinsa y Bancomex, los dos personajes vinculados a Alfonso Romo. Como digo, para entender un poquito lo que decía en la carta el secretario de Hacienda. A ver, con relación a Arturo Herrera y a su nombramiento y al cambio de modelo económico, creo que Arturo Herrera sabe que va a ser un año difícil. Un año difícil, porque cada vez veo más difícil que se logre el objetivo del superávit primario. Muy difícil. O sea, si del 1%, tal vez si llegas en tablas al final del año, creo que sería un mensaje positivo en términos de ortodoxia económica. Digamos lo mismo que entramos, no endeudamos más al país por un solo peso, por lo tanto alcanzamos el superávit primario, aunque no el 1%. Dos, creo que tiene poco que mover un secretario de Hacienda en este momento, porque si uno ve las palancas que integran el Producto Interno Bruto del país, el consumo está bien, el consumo más o menos está en los niveles, ha crecido un poco, las exportaciones más o menos están en esos niveles, la palanca que está costando trabajo crecer es la inversión, tanto pública como privada. Y tiene que ver con decisiones e incertidumbres de este gobierno, pero también porque las tasas de interés en México están altísimas. Y en realidad, mientras no exista
una decisión del Banco de México de mover las tasas de interés, va a ser difícil que con este riesgo, con esta incertidumbre, los inversionistas se atrevan a empezar a soltar su dinero. Y eso pues no es una decisión que le toca al secretario de Hacienda, ¿no? Es un círculo vicioso porque la tasa está alta porque el riesgo país está por eso, entonces, ¿no? Tiene que haber mensajes del presidente que limiten la incertidumbre, que limiten el riesgo y por lo tanto le den una buena alternativa al Banco de México para que empiece a bajar tasas de interés y por lo tanto empiece a incentivar la inversión. Sobre el caso del ideario que tiene Arturo Herrera, yo sí lo veo mucho más a la izquierda, a pesar de su formación, mucho más a la izquierda de Carlos Ursúa. Sí. Cree en una reforma fiscal, cree en los impuestos progresistas, ha hablado perfectamente de que se tiene que federalizar, no sé si sea la mejor salida, pero al menos volver al asunto de la tenencia para recaudar. Él habló de un impuesto fuerte en materia de IEPS, incluso aumentarlo, habló de tocar el ISR, porque al final no hay otra. Si tú quieres tener, hablaba Diego del modelo, si tú quieres tener un modelo distinto en donde le puedas dar educación a la mayor parte de los mexicanos, salud, una buena jubilación, tienes que hacer una reforma fiscal. Lo que uno espera de un gobierno de izquierda es una reforma fiscal. Claro. Sí, lo primero que el único país del mundo que yo conozco donde la izquierda no quiere más impuestos es en México. O sea, América Latina tiene mucho eso, ¿eh? Sí, pero si te fijas, Venezuela, Ecuador, la izquierda no hacen reformas fiscales. Si no se hace una buena reforma fiscal, la verdad es que va a ser muy difícil que haya un gobierno distinto. El único riesgo es que le suelten la caja al presidente y si haya, digamos, de repente ciertas distorsiones. No lo veo porque creo que sigue habiendo una disciplina fuerte todavía, tanto en Banco de México como en la Ciudad de México. Diego, si te acuerdas, lo describió muy bien The Economist. Es un populista fiscalmente responsable. O sea, en realidad nunca Andrés Manuel va a tener esa tendencia de compulsión en el gasto. Porque aprendió que eso fue lo que le dio en la torre al modelo de los 70. Pero en la Ciudad de México tenía muy acotado, estaba muy acotado porque en ese tiempo ni la policía controlaba el jefe de gobierno. Pero, a ver, yo creo que en este caso vamos llevándolo a los otros extremos. No puedo estar más de acuerdo con ustedes que se necesita una reforma fiscal y una reforma de pensiones, porque las pensiones también nos van a explotar. Es una presión. Pero buenísima. Si tú incurres, la reforma fiscal, de acuerdo, es una necesidad, pero ¿cómo vas a estimular la inversión? Y si tú no estimulas la inversión pública y privada, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, entonces los programas sociales se van limitando. O sea, tienes que hacer una serie de acciones fundamentales. Ya cambió el discurso del presidente de crecimiento por desarrollo. A la hora que vio que el lado del crecimiento le iba a ir muy mal, qué bueno que no se hoy habla de desarrollo. Qué bueno que no se fije esa, no es la importante. Lo comentamos aquí, estamos obsesionados con un solo indicador de la economía, que es el PIB. Y el dólar, ¿eh? Y el dólar. Que lo menciona el presidente. Hoy mismo en Nexos, no me acuerdo quién publicó una artículo diciendo, a ver, lo que más nos conviene ahorita es un poco de evaluación. Claro, ¿sí? Totalmente. O sea, porque está sobreapreciado el peso. Y con la guerra comercial con China nos viene re bien. Evaluar un poco, pero estamos obsesionados con ciertos indicadores y no con una visión global de la economía. Yo sí creo que, atendiendo a eso que dices, la pregunta es si se va a animar a hacer la reforma fiscal, porque él prometió que no iba a tocar los impuestos en todo el sexenio. Yo espero que sí, por lo menos el segundo trienio, ¿no? Y la segunda es si estos conflictos que se está hablando ya de gente metida dentro de Hacienda no se convierten en un choque contra el propio Arturo Herrera, o si Arturo Herrera va a saber que el presidente ya le ha corregido a Arturo Herrera dos veces. Comentábamos. Y eso te habla, porque muchas veces hacen comparaciones, no, que es como Echeverría, este tipo de cosas no podrían pasar nunca con Echeverría. O sea, que hay estas diferencias entre lo que opina el presidente, lo que opina un secretario, lo que opina. Eso te habla de que sí hay, desde mi punto de vista, mucha más pluralidad, muchas almas que coexisten en el interior del gobierno, que muchas veces pues están en... Pero hasta qué grado se les salieron del... ¿Pero qué se impone? ¿Hasta qué lado no los pudo controlar? ¿Cómo controlaba la renuncia de Ursúa y la de Germán? No, a ver, no es de que controle o no, sino lo que me refiero es que esa capacidad de señalar los errores del presidente y los errores de su gobierno en cartas claras y todo, no es un método echeverrista. Eran otros tiempos. Ni de los panistas. Ni chavistas.
Puede empezar diciendo eso, nunca lo habíamos visto y se agradece. Y se agradece porque Es creo otra que es cosa. información que nos da a entender por qué también hay algunos errores dentro del gabinete. Creo que la pregunta clave, y esta vez vos sabes, ¿qué tipo de modelo de Estado necesitamos en México? ¿Hasta dónde queremos ir con el modelo de Estado? Y para eso tenemos que cometer reforma fiscal, reforma de pensiones, reforma del gasto público. Y creo que existen finanzas públicas en este momento. La deuda está en 40-41% del PIB. No es preocupante, no es una deuda que nos esté asfixiando. Es decir, creo que hay posibilidades y ese es el gran error de López Obrador. Al haber sido demagogo y haber dicho nada de impuestos, con lo que hay está... Porque, a ver, ahorita está en 60 y tantos % de aceptación. Yo no dudo que ande en 50 y tantos a la hora de la elección. Es natural, tomas decisiones, afectas intereses. Y aparte va a ser una reforma fiscal que si es de izquierda, pues vas a irte en contra de aquellos que te van a hacer una guerra pesada. Creo que puede llegar a 2021-2022 con poco capital social para una reforma de este tipo. Sí. Hacemos una pausa, regresamos. Gracias a quien nos ve en TVC. Seguimos el Megacanal en esta para opinar. Sabemos que quieres un Tlajomulco más tranquilo y estamos dando pasos firmes para lograrlo. Inauguramos la nueva comisaría para que nuestros policías trabajen en un mejor lugar. Adquirimos patrullas y motocicletas para cuidar de ti. Tenemos más policías mejor preparados y equipados. Con el C4 incrementamos las detenciones y duplicaremos los puntos de monitoreo para mejorar su cobertura. Hay mucho por hacer, pero estamos trabajando para que tú y tu familia vivan en un Tlajomulco en paz. Tlajomulco es nuestro. En Caja San Rafael tenemos más de 18 créditos a tu alcance, en donde seguro encontrarás una opción para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o consulta más información en nuestra página de internet www.cajasanrafael.com.mx. Hay algunos que dicen que van a exceso de velocidad, pero en verdad la realidad es otra. Tú que ya tienes Megacable, córrele y aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y teléfono ilimitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano. Prepárate para disfrutar Spider-Man lejos de casa próximamente en cines, rentando Spider-Man Homecoming a precio especial por XView. Peter Parker busca lograr la aprobación de su mentor Tony Stark mientras se enfrenta a un villano muy cercano a él. Pausa, regresa y adelanta cuantas veces quieras con XView. ¿Ya lo usaste? Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Caja San Rafael es una cooperativa de ahorro y crédito autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2010. Así como supervisada por Conducef y certificada en ISO 9001-2008. Caja San Rafael, seguridad y confianza en un solo lugar. Un trazo perfecto es lo que necesitan tus cejas para destacar tus ojos. Resalta su belleza y hazlos más grandes con el lápiz de ceja Irma de Zúñiga. El diseño de su punta y su consistencia te permite tener el control y precisión perfecto que le dará personalidad a tu mirada. Utilízalo para nariz, ojos y labios. Conquista el trazo de tu maquillaje y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. 100 palabras de Jimena Barbero. Doloso no es lo mismo que una muerte accidental, por lo tanto, al momento de generar estadísticas, cada cifra debe de ir en su lugar, pero ¿qué cree? Convenientemente, al parecer, hay estados donde los homicidios intencionales están siendo reportados como accidentes y por eso tenemos gobernadores que aseguran los índices de homicidios van a la baja. Listillos, pero ni tanto, pues México Evalúa ya los cachó y en su informe Fallas de Origen revela que los estados donde son menos confiables estas cifras son el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Baja California y Veracruz. Lo delicado de este asunto es que las muertes por accidentes no se investigan, por lo que habría homicidios intencionales impunes. ¿Será que quieren evitarse estas investigaciones o será que los gobernadores quieren presumir que hay avance en materia de seguridad maquillando las cifras? O a lo mejor sí son simples errores de dedo y uno
de mal pensar. Continuamos para opinar esta noche. Vamos a los temas. Viene López Obrador, el presidente estará de nueva cuenta en Jalisco el próximo Viernes y sábado. Viernes y sábado. ¿A qué Supongo, viene? ¿Cuál es la supongo que agenda? duerme aquí. Se comprometió con los empresarios que fueron a verlo a Palacio Nacional hace 8 días. 10 Ese días, evento que organizó Juan González Íñigo. que organiza González Íñigo y junto con Alfonso Romo, ¿no? Ahí son los artífices César de Anda, ¿no? de la reunión, y se hace, es una lista un poco extraña, son 30 y tantos empresarios, ¿no? 37 empresarios jaliscienses. El presidente no pudo quedarse más tiempo con ellos y dijo, me comprometo a continuar la reunión y que sea en Jalisco. Está cumpliendo con su palabra ya, y además pronto, ¿no? Es decir, no van a pasar 15 días. Que en la foto del jetómetro, no sé si se fijaron, había algunos que estaban muy al fondo y querían salir, y otros muy cerca que se querían esconder. Sí, pero los que estaban más al fondo, ellos estaban más cerca del presidente. ¿No? Pero bueno, entonces ese es el motivo fundamental de la visita, ¿no? Que me parece muy sano, y que de estas cosas está haciendo Alfonso Romo, de buscar, digamos, el impulso al crecimiento a través de reuniones con empresarios. Y va a estar en Zapopan, Zapotlanejo y La Barca. Esa parte de la agenda todavía no la conocemos, nomás que visita estos 3 municipios. Hay pendientes en el tema con la visita del presidente López Obrador. Primero, el tema de, además de la reunión con los empresarios, el tema del agua. La presa del Zapotillo es uno de los temas con el presidente. Y segundo, el superdelegado, ¿sí? Que ha venido pateando el presidente semana tras semana. La fecha de destitución. Ya nos lleva un mes. Porque no le ha venido pateando él. Pero la secretaria Pues de dijo la que esta función semana. No ha dado. ¿Otra Bueno, vez? eso dijo la semana pasada también. No, eso esta dijo hace semana. 2. Fíjate. Hace 2 semanas dijo que esa semana, y ahora que esta semana iba a citar No a la debe ser secretaria. con los españoles que decían, esta semana cae Franco y que acabaron con el Muñoz. Sí, esta semana cae Lomelí, ¿no? Pero ahí habrá que ver, primero si van a dejar que ahora sí asome la cabeza el presidente municipal de Zapopan, porque no lo han dejado aparecer. ¿Cómo? Y no vaya a ser que, como se sigue especulando que aspira a ser candidato por Morena a la gubernatura, que el propio Lomelí no le esté dando chance de aparecer mucho. Bueno, ¿no? vas a Zapopan, tendrá que estar a fuerzas, Pablo López. Obligado. Totalmente. Pero a ver dónde lo deja poner Lomelí, ¿no? Bueno, Y- a ver, sí. tema del agua creo que va a ser el tema más importante, ¿no? O que es el tema que está empujando el presidente junto con los gobernadores de Guanajuato y Jalisco. ¿Cuál es la agresión? Es regresar la presa a su nivel original de 105 metros. Y, O sea, actualmente está en 80. está en 80, Ahí está se quedó la parado construcción. por una determinación amparo. de la Corte, un amparo. La Corte dice que es las cosas como están hasta que no se resuelva. Se puede resolver el amparo muy fácilmente con un nuevo acuerdo que pasa por los 2 congresos, se resuelve el problema. Que no sé, y fíjate, pasa nada. porque el convenio que se invalidó, o el acuerdo que se invalidó, era porque iba a ser una obra transeccional. Por eso. En esta no. ¿Qué prometió López Obrador al Pero respecto? tienes que, o sea, ese convenio, como ya es una obra No, está transaccional, invalidado, ¿qué más pasa? bien tendrías, o sea, que argumentar que en un este nuevo momento proyecto. ya no hay una obra transeccional, entonces que por lo tanto no le tienes que pasar un nuevo convenio. En campaña vino el Ahora, presidente, ¿no? ¿Qué prometió para la presa? Todo el mundo ha prometido inundar Temacapulín, no sé cómo le van a hacer, ¿no? Pero, no, a ver, Pero Que ya- con pero 80 o finalmente- con 105 la se de- inunda, ¿eh? No, con 80 no estamos seguros que se inunde. Eso, No, si no, van a eso hacer dice la, diques eso para dice la la UNOPS. inundación. Eso dice la UNOPS, A ver, no, que, con- que con- parece que no le atinó a nada. Con 80 corre riesgo, porque está, digamos, más o menos el nivel, si lo operas la presa en nivel ordinario, sería como unos 10% abajo, que es el nivel ordinario, sería 72 metros, pero en una avenida extraordinaria, ¿sí? Que Claro. es el NAME, famoso, ahí sí corre riesgo el Y pueblo. vaya que Yo hemos creo- visto lluvias extraordinarias. Y vaya. Pero fíjate que sí creo que más allá de dónde quede 80 o 105, les mintieron. O sea, Todo. otra vez López Obrador y Enrique Alfaro
Porque ahorita Enrique Alfaro dice, no, pues es que yo no sé nada de eso porque pues eso le toca a la federación, entonces pues ya... Yo ni enterado estaba. Pero pues en campaña la tenía clarísima, Enrique Alfaro. Me acuerdo, en el debate dijo, no vamos a inundar Temaca, se puede. El mismo error que salieron, Aristóteles y el Hugo mismo Luna y error él de- salieron a una rueda de prensa a decir que a 80 metros estaba clarísimo que no cumplía, que no habría ningún problema de riesgo. Dijeron no al acueducto, ni una gota para Guanajuato. Se están echando para Se atrás en sus comprometieron a promesas. cosas que no A ver, podían comprometerse. por eso, Además, bien dicen ahora, no les tocaba. si tú ¿para qué tienes, andas de- si López Obrador y Alfaro tienen ventajas electorales de 20, 25 puntos, ir a hacer ese tipo de promesas que después no pueden cumplir, solamente lo que hacen es prorrogar el desgaste, porque al final pues sí es una mentira, problema. sí es una promesa que no van a poder cumplir. Y por lo tanto, y más allá de la definición del tema en particular, porque creo que la mejor definición sería negociar bien con los pobladores que quedan en Temaca, llegar a un acuerdo, que se restaure lo que se tiene que restaurar, mover lo que se tenga que mover y llegar a un acuerdo definitivo y que haya un acuerdo que beneficie a Guanajuato, a Jalisco y a los pobladores. La pregunta... Pero eso no está ni siquiera abierto, no hay Sí, una no. mesa de negociación. Llegan otra vez a un acuerdo popular Guanajuato y Jalisco y no se A habla ver, con los pobladores. estuvo otra vez. viniendo Lázaro Cárdenas Betel, es cierto, Batel, pero el momento en que no le soltaron lana a los de Hacienda para venir a resolver el problema, pues dejó de venir. Sí, pues ya Ahorita no tenía lo que toca- credibilidad. lo que toca es meterle billete. Y segundo, sigue la gran pregunta de cuál es la disposición de agua. Es decir, hay muy poca claridad de cómo está el balance hídrico de los Altos, el balance hídrico de la zona de León y de la de Guadalajara. Y creo que si no resolvemos los tres temas al mismo tiempo, no vamos a resolver ninguno. ¿eh? Claro, oye Diego, a ver, en el último anuncio que hizo el gobernador del estado es que se mantenía el convenio de 1995-97 97. de 76 por 24, 76% del agua para Jalisco y el 24% para Guanajuato, Del Río Verde. independientemente de la cantidad de Eso, agua. Claro, independientemente, o sea, eso sí está estipulado desde el 94, luego se tradujo en millones de metros cúbicos, aparentemente hicieron cuentas muy alegres, de manera que pues a Guanajuato le prometieron una cantidad de agua en metros cúbicos demasiado alegre y a Guadalajara también. ¿Sí? Aquí la cosa es, evidentemente, ese es el convenio que está, nadie lo modificó jamás en la federación. En la federación, pero aquí sí se Pero veía acá, no, acá 60, es que 50, a la hora que 50, firmaron los 50. convenios, se hablaba de metros cúbicos a partir de una estimación, pero el convenio marco decía que era 76-24, ese nunca se modificó. Al traducir los metros cúbicos, pues se dice, oye, y si pasa esto, ¿cómo le vas a asegurar a León 3.8 metros cúbicos por segundo si no hay suficiente? ¿no? Pero esto es del total del Río Verde. Eso es solo del Río Verde. La cuenca del Río Verde, 76% Jalisco, 24% Guanajuato. Toda la cuenca. No es el Zapotillo como tal. No es el Zapotillo, ¿no? Pero Pero el es la Zapotillo repartición todavía no de hay agua. convenio. Sí. Se sabe que se va a hacer un acueducto. Claro. ¿no? Y hay que decir dónde se va a medir ese 74-26. Yo entiendo que lo mides en la llegada al río Santiago, que es donde Guadalajara va a bombear, que es en el purgatorio. Pero lo que está claro es, Guanajuato asegura su 24 Y de entrada, y si hay más, Jalisco. ¿Sí? No. Guanajuato tiene que decirle, a ver, de toda la cuenca... Extrae su 24. Puede sacar tanto este año, ¿no? Es como exactamente el convenio que tenemos con el río Lerma. Y si llueve menos, llueve menos, el perjudicado es Jalisco. Los dos. No, porque Los ya dos. es, Sigue ya es siendo proporcional Eso es lo al que sí porcentaje. modificó, al cambiarlo porcentaje Y no metros. así es lo que dice el gobernador que es su gran acuerdo, ¿no? O sea, el Oye, si hay menos porcentaje. agua, los dos nos quedamos con menos agua. Pero también donde pongas el acueducto del Zapotillo importa mucho, ¿no? De donde sacas, la altura de donde sacas. Claro. ¿no? El acueducto, ¿no? De- Porque pues llega el agua ahí y toda se va. No, y si no, pues bombeas también. Es decir, pero el agua tiene que salir por el acueducto y la otra, primero debe entregar a los Altos y luego a León. O sea, tiene derivaciones, pero todo eso está muy poco claro. Es decir, yo creo que ha sido la hora de las más opacas que hemos tenido. Un acuerdo político, ¿no? Con Aparte, acuerdos políticos muy Y larga, extraños. ¿cuántos años tiene ya? Pues quizás esto voy a tener que esperar porque el presidente cancela su visita a Jalisco y se va a Nayarit y a Michoacán y se pospone la O visita. sea, justo nos a pasa por Jalisco. arriba, Nayarit y Michoacán.
Nos va a puentear, literalmente. Bueno, tendrá que pasar si va a Tepic y va... Aunque saca un anuncio desde Puede arriba. volar directo Sí. a Tepic. Bueno, ya ha venido A mucho a ver si- Jalisco. Oye, a ver si hay líneas aéreas que vuelen, que tengan esa ruta. Está la Tepic Morelia, yo creo que sí, ¿no? Sí, Pero el otro tema sigue. Flecha roja. El tema del agua sigue vigente. El tema del agua sigue eso vigente. no Y pierde. desde luego... Sí, pero ahí López Obrador está en una broncota porque prometió una cosa en Guanajuato. Pero hablando del Lomelí, del superdelegado, la señal que se había interpretado con la visita del presidente López Obrador es que ratificaría, le daría un espaldarazo al superdelegado en este visita del próximo fin de semana. Entonces, la cancelación puede ser señal. Y las Creo implicaciones... que no podemos sobreinterpretar. No puedo interpretar, pero. Pero también veamos las implicaciones que pueda tener para Morena. No perdamos de vista que Lomelí es una figura importante para Jacob Polensky y las fricciones que se vienen dando al interior de Morena, particularmente al revelarse que no tenían el padrón tan extenso de 3 millones, sino de 300,000 personas, está generando un caos interno. No, bueno, ya hay pleito. Por un lado ya salieron Mario Delgado y Alejandro Rojas. Sí, pero con Marcelo. Sí. ¿sí? Y por otro lado está Jacob Polensky y está... Es que allí los juegos es, el muchacho de Marcelo siempre ha sido Mario Delgado, y el muchacho de Ricardo Monreal es Alejandro Rojas Díaz Durán, que ya fue rehabilitado para Morena. El otro personaje importante es Gabriel García, que es el del padrón, de los padrones. Pero ese juega en cuanto a las decisiones, pero falta Berta Luján, la mamá de la secretaria del Trabajo, que es Lo que creo es que puedes en Jalisco descabezar a Lomelí y aún así que él tenga el control de la estructura, porque no hay internamente, más allá de Ebrard, que a través de Alberto Uribe se quiere meter un poquito, tiene ahí una regidora Está muy lejos. Tlajomulco, ¿no? Más allá de eso, Morena en Jalisco es Ya controlado. tuvo actividad el fin de semana, Alberto Uribe en Sí, Tlajomulco. y ya empezó también Lomelí a golpearlo, señal de que algo lo ve. ¿no? Sí, es la única rivalidad interna en Morena, Jalisco, ¿no? El resto es por puro. Policía Metropolitana. Bueno, ya el gobernador anuncia que para agosto tendremos Policía Metropolitana. Bueno, él anuncia, otra vez le pone fecha, y otra vez los primeros sorprendidos son los alcaldes. ¿no? ¿Qué no estaban enterados? ¿Qué? Pues no de la fecha, ¿no? O sea, habían hecho un convenio, después de aquella reunión de jaloneo, hubo un convenio marco, ¿no? Así es, bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿no? Y otra vez el gobernador se les vuelve a adelantar imponiéndoles una fecha que los tiene bastante molestos a los alcaldes. Lo que yo creo es que no están resolviendo las prisas, no están resolviendo algunos problemas torales, y decíamos hace un momento, el riesgo es que le suceda como a la Policía Federal, que en el momento de la implementación, a la hora que quieran acelerar, empiece a trastabillar el coche y le suenen las punterías. Es que no hay proyecto, o sea, es lo extraño de esto. Igual que con la Policía Federal, pues con la Guardia Nacional. Con la Guardia Nacional. Digamos que con la Guardia Nacional te puede gustar o no la implementación, tiene algunos problemas, pero están claros los procesos. Aquí lo que le está pidiendo el gobernador Enrique Alfaro a los presidentes municipales es que firmaran un convenio para ceder su fuerza policíaca sin ni siquiera saber quién la va a encabezar, cuándo, cuáles van a ser las atribuciones, cómo va a ser la Junta de Gobierno, quién toma decisiones, es rotativo, no es rotativo. Es decir, ¿quién responde por los recursos federales? Es una cosa tan extraña como que llegue y te diga, dame tus policías y después te explico cómo los voy a utilizar. Porque ¿Y además, quién va a mandar encima de esto? Pues yo entiendo ¿quién va a mandar? Pues yo. Oye, yo entiendo que el Salto, Juanacatlán, digan, pues si ahí te van, pues Felices, aquí me estorban. Pero Guadalajara y Zapopan, que tienen policías pues, más o menos equipadas, cientos y cientos de... Y con el riesgo de que se te caiga la seguridad. Porque además hay que recordar que los municipios tienen que poner su dinerito para Guardia Nacional. Entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, de todo lo que se está tomando una decisión. No, y tú vas a seguir pagando a los policías. Así es. Lo único que va a pagar el gobierno del Estado es la homologación. ¿no? Y las prestaciones sociales de la homologación. Dices que se cae la seguridad. Híjole. ¿A qué hora se levantó? Imagínate, o sea, Debo decir la cosa, yo Zapopan, la siento mal. Dice, a ver, nosotros estamos metiendo billetes, le estamos gastando las patrullas, etcétera. Entregamos todo y el resultado es peor de lo que estamos. ¿Quién es el responsable político de eso? El alcalde. Aparte, otra duda. ¿Los alcaldes se quedan con alguna fuerza? Digo, entiendo que es progresivo, pero se supone que en 2022 ya todos los 7,000 y tantos elementos van a estar integrados a un solo mando, que es el mando metropolitano.
y las demás funciones de los municipios que necesitan fuerza pública, ruido, no sé. Sí, apoyar a mujeres no se quedan con un amenazadas y pequeño todo lo que- cuerpo Estadios. policíaco. ¿Qué? Estadios, no sé, o sea, a lo que me refiero es que sí necesitas tener, no grande, pero 200 o 250 elementos para atender este tipo de cosas, y ni siquiera eso está... Un Estado está mayor. claro. El asunto Pero fíjate es- cómo las cosas cambian. Cuando Aristóteles propuso esto con la Fuerza Única Metropolitana, el primero en salir a decir, estos nos están viendo la cara y no toman en cuenta la opinión de los presidentes municipales, fue Cántaro como alcalde No, de bueno, Guadalajara. Llega a ver. como gobernador y se porta como monarca. o sea, Es que como, es a lo que yo así iba. va, A y ver, vámonos. es que el gobernador se porta como gobernador y el alcalde como alcalde, pues. Pero Fundamental, este episodio lo hemos vivido Años. constantemente con los Cada- gobiernos, muy- tanto cada en sexenio. agua como en seguridad. Esa A veces forma- parece que es mejor de que sean de partidos distintos. No, Sí. A veces parece que es mejor. Sí, porque cuando el PAN tuvo todo, no lo logró. Cuando el PRI tuvo todo, no lo logró. Ahora MC tiene todo y va Pero cuando fue, exactamente al mismo yanco. pero cuando fue PAN, PRI, MC, pues más o menos avanzaron en algunas cositas, quitando la línea 2 del macrobús. Quitando eso, pues más o menos avanzaron, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Gracias. Juan María. Contrario. Diego, muchas gracias. A usted que nos ve, muchas Gracias a gracias. Nos todos. veremos la próxima semana en otro programa para opinar. Para opinar,